Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches. Los archivos secretos de alias Calarcá, revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, están hoy en boca de todo el país. Chats, cartas y correos dejarían en evidencia la relación entre un general y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia con estas disidencias de las FARC. El presidente Gustavo Petro calificó de falsas las versiones en contra de los dos funcionarios y aseguró que la intención es purgar a los que ayudan a identificar corrupción al interior del ejército. Llama la atención el silencio de la Fiscalía General de la Nación, en cuyo poder se encuentran desde hace más de un año, los dispositivos electrónicos sin que se haya avanzado en una investigación. Preparamos un informe que recoge lo esencial de los archivos secretos de alias Calarcá. Un proveedor con munición. El primer mencionado en los dispositivos electrónicos es el general Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército. Así queda en evidencia en este reporte que fue escrito a Calarcá por uno de sus hombres más cercanos. Camarada, cordial saludo. Camarada, con el muchacho que fui yo allá hace 8 días estuvimos en Bogotá hablando con un general retirado. El hombre me dio buena confianza y nos propuso montar una empresa de seguridad legal. La carta habría sido enviada el 8 de febrero de 2024, fecha en la cual Huertas estaba por fuera del ejército y era un poderoso asesor en la sombra de funcionarios del Ministerio de Defensa, la Inteligencia del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia. Operaciones conjuntas. Según la comunicación, gracias a sus contactos, el general retirado les habría propuesto una fórmula para crear una fachada que les permitiera moverse en vehículos blindados y portar armamento legalmente. El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas. Él dice que eso es una buena inversión porque llegado el momento en que todos estos procesos fallen, quedamos con hombres legales. El general dice que una compañía de máximo 20 hombres, que el primero consigue los permisos para pistolas y después de eso consigue los permisos para que nos permitan la circulación con fusiles. También me presentó los hombres que le ayudarán con los permisos para montar la empresa de seguridad. La carta deja en evidencia que la propuesta fue bien recibida por las disidencias, pues daban por sentado que los procesos de negociación con el gobierno van a fallar. En esa misma comunicación afirmaban que el general también les ofreció protección para sus desplazamientos. Nos dice que esos muchachos nos sirven para movilizar hombres y heridos para donde sea necesario. También se ofreció aquel día que tuvieran que movilizar a alguien, él mismo asistía con los muchachos para que no generaran desconfianzas y si en algún retén pedían requisar estando él en el interior no se podía requisar sin una orden superior, lo cual hasta ustedes él puede movilizar sin problema alguno. También nos dijo que el vínculo con el presidente lo daban para movilizarlos a ustedes con orden de no pararlos en ningún lado. En el 2022, el general Huertas fue sacado del ejército por orden del entonces comandante de esa fuerza, el general Eduardo Zapateiro. Meses después, Huertas, junto a otros 2 generales retirados, entraron a formar parte de la campaña petrista. Bienvenidos generales Parra, Huertas y Pinto, una fuerza pública profundamente respetuosa de la Constitución, de los derechos y las libertades de toda la ciudadanía. El pasado 6 de agosto, el presidente Petro lo reintegró al servicio activo y quedó al frente del comando de personal, el área que nombra, retira y ordena traslados de cualquier integrante del ejército, entre otras funciones. Que ya lo explicaron con mucha claridad. El segundo alto funcionario del Estado que aparece mencionado en las comunicaciones es Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que durante el gobierno Petro se convirtió en uno de los hombres más importantes de la inteligencia del Estado. En marzo de 2024 fue designado por el presidente de la República como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia y paralelamente ingresó a la Dirección Nacional de Inteligencia, entidad en la que hoy tiene el cargo de director de inteligencia. Noticias Caracol corroboró esta información con varios jefes de disidencias. Uno de ellos accedió a hablar a cambio de proteger su identidad. Según el disidente, Wilmar Mejía, a quien conocían como el Chulo,
fue el encargado de acercarlos con oficiales activos de la fuerza pública. Presentó que fue coronel de las estaciones de policía, comandante de estación de CAI. ¿Usted por qué le dicen a Wilmar chulo? Por lo que él se encontraba con todos esos chulos en el ejército. Nosotros lo pusimos a hacer. Según el integrante de las disidencias, que está en el Catatumbo, uno de esos acercamientos que hizo Mejía fue con el general Juan Miguel Huertas, cuando estuvo retirado del ejército. El alto oficial habría facilitado la movilización de guerrilleros con orden de captura. No, ya nosotros teníamos orden de captura y necesitamos movernos. Él nos hizo el favor de movernos allá. Sí, él tenía sus carros allá con sus amigos, no sé quién sería. Igual no nos presentaba a nadie más, sino que está el carro, está el conductor y donde necesiten. Eso fue en el 23, principios del 23. En ese momento teníamos los acercamientos, pero no teníamos las órdenes de captura suspendidas. La declaración del disidente confirma el contenido de los documentos incautados a Calarcá y sus hombres en poder de Noticias Caracol. Uno de los puntos más polémicos tiene que ver con una estrategia promovida por Mejía y Huertas ante los jefes de las disidencias, utilizando como excusa la protección de líderes sociales. Y que se hiciera la empresa de seguridad para los mismos líderes sociales nuestros, tener más seguridad en ese tema, poderse mover para que tuvieran tiempo. Según se lee en los correos, las disidencias tenían claro que una vez fallaran las negociaciones con el gobierno, la empresa de seguridad quedaba dentro de la legalidad. Así se lo preguntamos al testigo. Sí, claro, que la empresa de seguridad forma. La empresa de seguridad sigue trabajando. El proyecto de la empresa de seguridad comenzó a aterrizar en una serie de reuniones en Bogotá. La primera se habría llevado a cabo en un centro comercial cerca del aeropuerto y habrían asistido representantes de las disidencias, el general Huertas, Wilmar Mejía y el director de Indumil, coronel en retiro Juan Carlos Mazo. En la primera con el director de Indumil. La idea era primero montar la empresa y después comprar las armas. Wilmar, Huertas y el director. No hubo nadie, ni los escoltas del directriz. Pero las armas que necesitábamos y los fusiles. En ese momento contamos con 80 pistolas y los 10 fusiles. En estos encuentros, a los que también asistieron oficiales vestidos de civil, se coordinó una especie de pacto de no agresión entre la fuerza pública y las disidencias en 3 territorios: Catatumbo, Antioquia y sur de Bolívar. Donde ya nos dieron puntos, ya nosotros pedimos comunicar con diferentes personas de bases militares, estaciones de policía, batallones, donde nosotros no tuviéramos riesgo ni tuviéramos que ser listos. Para poder llevar a cabo este pacto de no agresión, relató el disidente, los oficiales del ejército habrían entregado a las disidencias los códigos de las frecuencias radiales del ejército, los cuales son secretos, para que conocieran las operaciones militares en curso y los contactos de las principales unidades militares para establecer las coordinaciones necesarias. Esta tarde, en su cuenta de X, el presidente Petro respaldó al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, director de inteligencia de la DNI. El mandatario aseguró que ellos dos le han ayudado a detectar varios casos de corrupción en el ejército. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué más dice el jefe de Estado? Varias cosas, que los 2 altos funcionarios de su gobierno salpicados en los chats de las disidencias de las FARC son inocentes. Dice el presidente en un mensaje de cuenta de X: puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wilmer son falsos. Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos. Varios casos, como el robo de armas al ejército en La Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad, es gracias a eso. Y hace una reflexión. Qué coincidencia que ahora denuncien a quienes vienen denunciando los nexos de la corrupción dentro de la fuerza pública. Y más adelante anotan el mismo mensaje. En la captura de escoltas oficiales presentes, en donde están los bandidos que se capturan, hemos distinguido varias de estas compañías legales al mando de criminales. El negocio ha sido suspendido en mi gobierno y por eso reaccionan. Son miles de millones de pesos de sobornos que se detuvieron para frenar el uso del Estado para el paramilitarismo. Primera reacción del presidente Gustavo Petro para defender a los 2 altos funcionarios salpicados por el escándalo de las disidencias que los relacionan con encuentros con estos grupos ilegales en Venezuela y en Colombia.
Pero también reaccionó la vicepresidenta Francia Márquez, el ministro de la Defensa y el director nacional de inteligencia. Fue el primero en reaccionar. En este mensaje en su cuenta de X, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, anunció una investigación interna, colaboración con la Fiscalía y cero tolerancia a la ilegalidad en las fuerzas militares. El Ministerio de Defensa Nacional no permitirá bajo ninguna circunstancia actos de corrupción, ilegalidad o traición a la patria por parte de miembros activos, retirados o de cualquier funcionario del sector. La vicepresidenta Francia Márquez, mencionada también en los chats, negó cualquier relación con las disidencias de las FARC. Me veo en la obligación de pronunciarme con total claridad y firmeza. Rechazo categóricamente estas versiones malintencionadas. No existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales. Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, en este comunicado explicó que Wilmar Mejía, alto funcionario de la entidad, que según los chats habría hecho pactos de no agresión con las disidencias, ingresó a la DNI 3 meses después de la fecha en que se habrían enviado los chats. En Blue Radio, Lemus se refirió a las afirmaciones de las disidencias sobre supuestas reuniones en Venezuela. Mire, no hay conocimiento, no tengo trazabilidad sobre el asunto. Lo cierto es que sí podría hablar con las disidencias en un momento dado, pero con los miembros para caracterizarlos. En el comunicado, la Dirección Nacional de Inteligencia dice que ya fueron ordenadas investigaciones, una por la Dirección de Contrainteligencia y otra de la Inspectora General de la Dirección Nacional de Inteligencia. Además, asegura que ya fueron puestas en marcha todas las acciones para garantizar la transparencia de esas investigaciones. Telefónicamente, con este noticiero, el director de la DNI dijo que no descarta apartar del cargo a Wilmer Mejía para facilitar las investigaciones ya en curso. Queda pendiente una reunión del presidente Gustavo Petro con el director nacional de inteligencia, Jorge Lemus, reunión que se podría estar haciendo mañana martes acá en la Casa de Nariño. Luis Eduardo, gracias. En junio de 2024, la Fiscalía determinó que alias Calarcá, en su calidad de gestor de paz, no podía ser capturado, ni siquiera cometiendo delitos en flagrancia. Hoy el ministro de Defensa, tras la revelación de Noticias Caracol, sostiene lo contrario. Aseguró que investigará a fondo las denuncias contra el general Huertas. La detención de alias Calarcá y varios de sus hombres durante un retén en Antioquia y que dio origen a las revelaciones de Noticias Caracol también puso en evidencia dos posiciones de funcionarios de alto gobierno frente al alcance de la suspensión de las órdenes de captura de integrantes de grupos ilegales que están en proceso de paz. Un proveedor con munición. La fiscal general Luz Adriana Camargo intervino a través de este oficio dirigido a la fiscal Gladys Gaviria Giraldo, ordenando la liberación de uno de los detenidos, afirmando que la suspensión de las órdenes de captura, como se dispone en la resolución 0282, se hace extensiva a las situaciones de flagrancia, de modo que sírvase ordenar la libertad de Erlinson Echavarría Escobar, en tanto en virtud de esa decisión no puede ser capturado. Sin embargo, con las revelaciones de Noticias Caracol, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, asumió una postura diferente a la de la fiscal. Aseguró que la suspensión de las órdenes de captura en el marco de la paz total no puede ser un salvoconducto para delinquir. En este mensaje en X, el ministro afirmó: aunque alias Calarcá tenga una orden de captura suspendida en los espacios de diálogo que permite la Ley 2272, conocida como la Ley de Paz Total, ello no constituye un salvoconducto para delinquir. Si la fuerza pública encuentra a cualquier individuo, incluyéndolo a él, en flagrancia, procederá de inmediato a su captura. Este deber constitucional no admite excepciones. El distanciamiento quedó aún más marcado con esta otra resolución de julio de este año, en donde la fiscal Luz Adriana Camargo da nuevas indicaciones sobre la suspensión de órdenes de captura y la flagrancia. Enlista 6 delitos por los cuales no se puede detener a alguien con esas órdenes de captura suspendidas. En la lista no aparece el reclutamiento de menores. Con las dos posiciones opuestas, ahora habrá que esperar lo que ocurra cuando se presente un hecho similar al que dio inicio a este caso. El gobierno del expresidente Duque hizo uso del retiro discrecional del general Juan Miguel Huertas en 2022. El oficial estuvo vinculado a una investigación por la muerte extrajudicial de un hombre en Antioquia cuando era capitán.
Esta es la demanda interpuesta por el Ministerio de Defensa en noviembre del año 2024 contra el hoy general Juan Miguel Huertas y otros 9 militares acusados para ese entonces de participar en una operación militar en julio de 2003 que terminó con la muerte de 4 personas que habrían sido presentadas como guerrilleros. Por estos hechos que fueron catalogados como una ejecución extrajudicial, el Juzgado 36 de Medellín le ordenó al Ministerio de Defensa pagar a uno de los familiares de las personas asesinadas cerca de 700 millones de pesos. Posteriormente, el ministerio pidió que se obligara al general Huertas y a otros oficiales a responder económicamente por esta ejecución extrajudicial. Según el relato de los hechos contenidos en esta demanda, se cuestionó el reporte presentado por Huertas, en donde habla de 4 cadáveres que fueron trasladados desde la vereda San Cosme, ubicada en el municipio de Granada, Antioquia, y que habrían fallecido en combate. Sin embargo, cuando la familia de una de las personas presentadas como bajas buscó respuestas, las autoridades del municipio de Granada, Antioquia, le dijeron que no tenían conocimiento ni registro alguno de enfrentamientos entre las fuerzas militares y grupos guerrilleros para el día 6 de julio de 2003. Además, certificaron que no existía alguna vereda llamada San Cosme en Granada, Antioquia. En el reporte que Huertas entregó en este momento se lee que todo había ocurrido en medio de una emboscada, que observaron un grupo de guerrilleros que estaban preparando campos minados, rodearon la vivienda, se inició el combate y se dio de baja a 4 guerrilleros del 9º Frente de las FARC, extrayendo después los cuerpos hasta un helipuerto. Por este hecho, el Ministerio de Defensa fue declarado responsable y obligado a pagar perjuicios morales y materiales. Para los jueces, en la sentencia de este caso, se determinó que fue claro que el Ejército Nacional incurrió en una falla del servicio al propinar la muerte a personas no combatientes que se encontraban en estado de indefensión. Un comportamiento totalmente proscrito, irreprochable, para hacerlas aparecer como combatientes dados de baja. Hace pocos minutos el general Juan Miguel Huertas envió un comunicado de prensa respondiendo a los señalamientos en su contra. Mayra Tenorio, ¿qué dice el oficial? En un comunicado de 2 páginas, este general Juan Miguel Huertas rechazó cualquier tipo de señalamiento que lo vincule con una supuesta colaboración o acercamiento con grupos armados ilegales. Asegura que la información carece de soporte verificable por autoridad competente y que solo busca afectar su buen nombre. Sigamos leyendo sobre la supuesta colaboración en retenes y movilidad con las disidencias. Dice que no tuvo ningún tipo de esquema de seguridad, tampoco manera de persuadir en estos puestos de control el ingreso a estas guarniciones militares ni el personal bajo su mando, pues en ese momento ya se encontraba retirado. Ahora, sobre la creación de una empresa de seguridad que sirviera como fachada para tener beneficios económicos y garantizar esta movilidad de grupos armados, asegura que son afirmaciones contrarias a la verdad y que su historial lo demuestra como militar. Ahora, sobre estas reuniones en Venezuela, asegura que Migración Colombia puede dar cuenta que no hubo registros de estas salidas e ingresos a ese país. Finalmente, el general, hoy salpicado en este escándalo, asegura que se pone a disposición de estas autoridades competentes para, sobre todo, responder. A ver, Mayra, una inquietud. Se acaba de conocer un comunicado del Ejército Nacional precisamente sobre el escándalo en el que está salpicado el general Juan Miguel Huertas. ¿Qué dice exactamente la institución, Mayra? Veamos este comunicado porque confirman la apertura de una investigación interna contra el general Juan Miguel Huertas. Este comunicado oficial dice que este general regresó al servicio activo en agosto de 2025 tras haber estado retirado desde el 2021 por decisión, como ya sabemos, del Gobierno Nacional. Ante la gravedad por lo denunciado, la institución ordenó iniciar una acción disciplinaria y adelantar estas averiguaciones para determinar si tuvo ejercicio en estas funciones. La institución aseguró que colaborará de manera plena con las autoridades, sobre todo para esclarecer estos hechos. El Ejército en este comunicado reiteró la cero tolerancia a este tipo de acciones. Que es lo mismo, Mayra, que ha dicho el ministro de Defensa. Mayra, gracias. Varios excomandantes de fuerza y generales en retiro aseguraron que con lo ocurrido queda en juego la credibilidad de las fuerzas militares. Para ellos, la posible infiltración de las disidencias en el ejército compromete gravemente
la seguridad nacional. Este escándalo vuelve a poner en evidencia las debilidades en la política de nombramientos de altos cargos en el sector defensa y seguridad, especialmente en áreas sensibles como la inteligencia y la contrainteligencia. Ponen en tela de juicio la credibilidad institucional, la credibilidad de las fuerzas militares, la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones que trabajan por la seguridad, por la inteligencia, etc. Esto es muy grave, primero, para la institucionalidad, segundo, para entender cómo el grado de penetración de estas estructuras llega a todas las instituciones del Estado. Son hechos graves para el funcionamiento del Ejército Nacional, de las fuerzas militares, porque indica que la inteligencia está infiltrada. Por otro lado, los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana se pronunciaron sobre las revelaciones de Noticias Caracol. Gaviria señaló que si altos mandos civiles o militares han facilitado, tolerado o encubierto estas actuaciones, estaríamos ante una ruptura gravísima del orden institucional, cierro comillas, y exhortó al presidente Petro a adoptar medidas que devuelvan la conducción de las Fuerzas Armadas a mandos con integridad comprobada y sin vínculos con disidencias. Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana sostuvo que desde la campaña había advertido que Gustavo Petro y Francia Márquez estaban pactando con el narcotráfico su llegada al poder y calificó de indigna su presidencia. Otro de los expresidentes que reaccionó ante el escándalo revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol fue Juan Manuel Santos. El exmandatario advirtió que este es el resultado de la improvisación con la denominada paz total. La paz total ha sido un desastre desde el principio y eso lo constatamos con las escalofriantes revelaciones hechas ayer por Noticias Caracol. Presidente Petro, lo que salió a la luz pública es muy grave y totalmente inaceptable. El país necesita conocer la verdad. Es el Estado de Derecho lo que está en juego. La Procuraduría abrió investigación al general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, director de Inteligencia, precisamente de la Dirección Nacional de Inteligencia, a raíz de las revelaciones de Noticias Caracol. Lo primero que quiero reseñar es lo delicado de la situación, lo profundo de la información que presentó Caracol y la consecuencia que ha tenido desde el momento en que se vio. Nosotros como órgano de control disciplinario abrimos una indagación preliminar porque es lo que corresponde al procedimiento. Hemos ordenado unas pruebas iniciales, vamos a vincular a algunas personas, servidores públicos del nivel central y vamos a seguir avanzando hasta encontrar realmente si hay compromiso o no de la conducta disciplinaria de algunos servidores. Hola, la noticia en el mundo a esta hora es la entrada del Cartel de los Soles a la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y la preparación de una llamada entre Trump y Maduro. Juan Camilo Merlano, ¿qué se sabe? Andreina, la Casa Blanca está planificando una llamada directa entre el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro. Eso reporta el portal Axios en un artículo publicado esta tarde, citando a fuentes de la administración, a funcionarios que aseguran también que en estos momentos las conversaciones giran más en torno a una posible solución diplomática que al lanzamiento de bombas, pero en todo caso hace referencia en que el presidente Donald Trump ha sido el responsable de esta campaña de máxima presión en contra de Nicolás Maduro. Todo esto al tiempo en el que sigue habiendo demostraciones de fuerza por parte de los Estados Unidos. Por un lado, la entrada en vigor de la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, pero por el otro lado, lo que ustedes ven en pantalla, un nuevo sobrevuelo de otro bombardero, un B-52 que esta tarde iba escoltado por 2 aviones F-18, voló muy cerca a territorio venezolano con sus radares encendidos en todo momento, en una clara demostración de fuerza. Cabe destacar que allí en nuestra región ya se encuentra el jefe del Estado Mayor Conjunto, el generalísimo Dan Kane, quien está haciendo una revisión y un reconocimiento de las tropas allí desplegadas.
Es el asesor militar más importante del presidente de Estados Unidos y en las próximas horas aterrizará a escasos kilómetros de territorio venezolano. Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto, estará en Trinidad y Tobago como parte de su visita a tropas desplegadas en el marco de la operación Lanza del Sur. Hoy estuvo en Puerto Rico, donde la base militar Roosevelt Roads se ha convertido en el epicentro de la operación. Aviones F-35 ocupan las pistas y el cielo, así como también helicópteros Osprey y, por supuesto, las tropas. En el campo legal, el Cartel de los Soles, encabezado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, es oficialmente una organización terrorista, figurando en el Registro Federal y en el Departamento de Estado. Una designación que le da más herramientas a la Casa Blanca para lanzar un ataque. Consideramos que el régimen de Maduro es ilegítimo y el presidente ha estado muy satisfecho con los exitosos ataques contra narcoterroristas y terroristas extranjeros que trafican drogas ilegalmente a los Estados Unidos. Además de las sanciones financieras, todo aquel que haga parte o que preste respaldo a esa organización puede enfrentar consecuencias penales. La designación también facilita el inicio de una nueva fase de la ofensiva de Estados Unidos contra el régimen de Maduro, que aparentemente comprenderá acciones encubiertas. La existencia de operaciones encubiertas estadounidenses en Venezuela no es un secreto. De hecho, la CIA lleva años operando en Venezuela y tiendo a pensar que las operaciones encubiertas son un poco menos encubiertas cuando son anunciadas por el propio presidente estadounidense. En Caracas, Maduro y su régimen se victimizan a través de un comunicado. La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica y firme y absoluta la nueva y ridícula patraña, reeditando así una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela, bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen. Esta nueva maniobra seguirá la suerte de las anteriores y recurrentes agresiones contra nuestro país: fracasar. Hasta ahora la operación Lanza del Sur se ha enfocado en 21 bombardeos a embarcaciones, dejando 81 muertos. Buenas noches. La Superintendencia Financiera de Colombia hoy dio el visto bueno final a la integración entre Davivienda y el Scotiabank Colpatria. Con esta autorización, la integración queda muy cerca de perfeccionarse. En medio de este negocio, el Grupo Colpatria de Colombia acaba de concretar la venta de su participación en el Scotiabank Colpatria. En más información, a 4 meses de culminarse el pacto por el crédito acordado entre el Gobierno Nacional y los bancos comerciales, se han desembolsado préstamos por cerca de 186 billones de pesos a sectores estratégicos de la economía. Esto representa casi un 73% de la meta fijada, datos de la Superfinanciera. En más noticias, los organizadores del Salón del Automóvil informaron que la reciente versión culminó con crecimientos sin precedentes, con expectativas de ventas por más de 14,000 vehículos nuevos vendidos. En mercados, el dólar inicia la semana cayendo un poco. Mañana regirá una tasa representativa de 3.804 pesos con 9 centavos. Subió el petróleo de referencia Brent, superando los $63 por barril. También subió el café. Precio de referencia para mañana, 2.882.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. Por orden de la Corte Suprema de Justicia quedó en firme la captura del general en retiro Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional. El oficial, que se entregó a las autoridades, está condenado por tráfico de influencias. La sala anuncia sentido del fallo condenatorio en contra del general en retiro Rodolfo Bautista Palomino López en calidad de autor del delito de tráfico de influencias de servidor público. Así, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema anunció el pasado 14 de agosto lo que hoy se materializó en una orden de captura contra el general en retiro Rodolfo Palomino tras haberse entregado. Y es que la Corte lo condena a 7 años y un día por haber pedido a la fiscal Sonia Lucero Velázquez suspender la orden de captura contra el empresario Luis Gallo. La propuesta del general quedó registrada en esta grabación hecha por la fiscal. Yo quisiera conocerla, usted una propuesta. Y esa, pues yo espero que no se califique como una propuesta indecente. ¿Qué tal si dejamos eso? Pues la propuesta que usted me hace es imposible. Desde el punto de vista de la legalidad y de todo, porque la prueba existe y sí. ¿Y él lo hizo a conciencia de...? Tengo los testimonios directos. La Corte consideró que la grabación hecha por la fiscal era legítima.
y se concluyó que el medio magnetofónico no vulneró el derecho a la intimidad, ya que la fiscal era parte de la conversación. Con soporte jurisprudencial, se afirmó que la víctima puede grabar una conversación de la que es parte sin que medie orden judicial. En la determinación se conoció que el magistrado Jorge Caldas consideró que no procedía la captura por ahora hasta que quedara ejecutoriada, pues el general en retiro tiene la posibilidad de apelar el fallo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y esa Frank Sinatra en Navidad, Es que en un mes, la leyenda, la mes voz. exactamente, estamos en Navidad, 24. Uy, sí, se nos Ya estamos adelantó. ya ¿Cómo pasa el tiempo? Y con la voz de Frank Sinatra terminamos hasta aquí las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene Desafío Siglo XXI. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.